Hola, bienvenidos al proyecto de vinculación Garantía de los Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad de la Información, una actividad formativa que desarrolla la Universidad Técnica Particular de Loja. El tema que vamos a tratar es la violencia de género digital. Mi nombre es María Gabriela Saavedra Avilés y soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja en la carrera de Derecho. Al hablar de violencia de género nos referimos a la afectación física, psicológica, sexual o patrimonial que una persona padece debido a su sexo. Cabe notar que las personas que más padecen este tipo de agresión son las mujeres y la comunidad LGBTIQI+, personas catalogadas como vulnerables dentro de los tratados internacionales de derechos humanos y de la legislación ecuatoriana. El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación en los últimos años ha permitido que los agresores dispongan de una nueva herramienta para perpetrar este tipo de delitos. Por medio del presente estudio analizaremos esta problemática, las causas y efectos de la misma, así como también la legislación actual para combatirla. La violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? De acuerdo a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, emitida en el año de 1994 y suscrita por el Ecuador en el año de 1995, define en su artículo 1 la violencia de género y nos dice que para efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto para el ámbito público como por el ámbito privado. Tomando esta definición, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, creada en el año 2018, define la violencia de género contra las mujeres como cualquier acto o conducta basada en su género que cause una muerte, daño y o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial, gineco-obstétrico a las mujeres tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. La misma ley, en su artículo 10, define las TICs como el conjunto de recursos tecnológicos utilizados de manera integrada para el procesamiento, administración y difusión de la información a través de soportes diseñados para ello. ¿Qué es la violencia de género digital? Es todo acto de abuso, discriminación, agresión, explotación, acoso, hostigamiento a través de las tecnologías de la información como puede ser el Internet, las redes sociales, el correo electrónico, la telefonía móvil, la mensajería móvil o aplicaciones en general. La consecuencia que causa este delito es física, psicológica, emocional y económica y afecta a las mujeres y a la comunidad LGBTIQ+. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 11, garantiza el ejercicio de los derechos constitucionales determinados en los principios rectores. En este caso, el numeral 2 nos habla de que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por sexo, identidad de género u orientación sexual. Por otra parte, el artículo 66, en su numeral 3, nos habla de los derechos a la integridad personal, a la integridad física, psíquica, moral y sexual y a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Por otro lado, el numeral 19 nos habla del derecho a la protección de datos de carácter personal, acceso y decisión sobre la información y datos, la protección de los mismos, la recolección, el archivo, el procesamiento, la distribución o difusión requieren de un consentimiento o autorización, mientras que en el numeral 20 nos habla sobre el derecho de la intimidad personal y familiar. Por otra parte, en su artículo 6, la Ley de la Juventud, creada en el año 2014, nos dice que los jóvenes son titulares de todos los derechos consagrados en los instrumentos internacionales vigentes, en la Constitución de la República del Ecuador y otras normas legales. El artículo 8 nos habla de la equidad de género y nos dice que el Estado deberá adoptar políticas, programas y proyectos donde se comunique la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades para hombres y mujeres. También se prohíbe toda distinción, exclusión o restricción basada en el género. La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, creada en el año 2008, en concordancia con la Constitución de la República del Ecuador, establece en su artículo 9, numerales 1, 2,
que los derechos de las mujeres son a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado y que favorezca su desarrollo y bienestar, al respeto de su dignidad, integridad, intimidad, autonomía y a no ser sometida a ninguna forma de discriminación ni tortura. La misma ley, en su artículo 12, determina en su numeral 7 que uno de los ámbitos donde se desarrolla la violencia contra las mujeres es el mediático y el cibernético, es decir, por medios de comunicación públicos y privados o comunitarios, por la vía tradicional, tecnologías de la información, redes sociales y plataformas virtuales. La misma ley de la integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres nos habla en su artículo 10, literal H, que la violencia sexual digital es toda acción que implique principalmente la vulneración o restricción del derecho a la intimidad, realizada contra las mujeres en el entorno digital a través de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación mediante la utilización de contenido de carácter personal o íntimo que contenga la representación visual de desnudos, semidesnudos o actitudes sexuales que la mujer le haya confiado de su intimidad o que haya sido obtenido por cualquier otro medio. Este literal fue incorporado a partir del 30 de agosto del 2021 con la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Por otra parte, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en su artículo 7, nos habla del tratamiento legítimo de datos. Es decir, que el tratamiento será legítimo y lícito. Debe contar con el consentimiento del titular para una o varias finalidades específicas. Y en su artículo 8 nos habla del consentimiento. El mismo debe, el consentimiento para el trato y comunicación de los datos personales y debe existir la manifestación de la voluntad del titular. Esta manifestación debe ser libre, es decir, exenta de vicios, específica, es decir, que se debe detallar los medios y fines del tratamiento e inequívoca, sin duda sobre su alcance. El artículo 10, en los principios, nos habla del apego a la Constitución, a los tratados internacionales y a la ley. Por otro lado, la lealtad nos dice que los datos no pueden ser tratados para fines ilícitos o desleales. Los tipos comunes de violencia de género digital. La difusión no consentida de videos, grabaciones y fotografías sexuales nos habla de que a pesar de haber consentimiento para grabar el video o tomar la fotografía, no existe consentimiento para su difusión. La difusión consciente y deliberada del video con el resultado de afectar a la víctima es penada ya por la ley y esto proviene de una relación íntima previa. La sextortion es una afectación patrimonial y económica para la víctima. En este caso, el agresor exige a la víctima un pago o recompensa a su pena de ser o no algo que la afectaría. En este caso, puede también amenazar con postear videos, grabaciones o fotografías de la víctima. Y no siempre existe una relación entre la víctima y el infractor. A diferencia de la difusión no consentida, los datos pueden ser obtenidos de otra manera. Por otra parte, existe la pornovenganza. También viene de una relación íntima previa y a pesar de haber consentimiento para grabar el video o tomar la fotografía, no existe consentimiento para la difusión. La difusión se la realiza en páginas de contenido pornográfico. El sexting es una práctica que actualmente la realizan los adolescentes y los jóvenes, y es el envío, posteo, reenvío de videos, fotografías, audios o mensajes de texto con carácter sexual. El intercambio, el posteo, el reenvío es realizado directamente por el adolescente, es decir, que existe consentimiento y existe un libre intercambio. Sin embargo, este reenvío puede llegar a ser incontrolable. Por otro lado, el ciberacoso sexual es el comportamiento es un comportamiento del agresor y es un comportamiento de carácter sexual. El mismo puede ser verbal o también físico. Afecta la integridad sexual de la víctima. El agresor tiene una relación de superioridad con la víctima, es decir, puede ser su jefe en materia laboral, puede ser el ministro de un culto, es decir, siempre va a existir una relación de superioridad. El ciberacoso puede tener intención de obtener imágenes sexuales o también puede tener intención sexual. Los discursos de odio pueden ser sexistas, homofóbicos o xenofóbicos. La intención es denigrar, difamar, amenazar y dañar en redes sociales a la víctima y el Internet se convierte en un espacio no seguro. Ahora, el Código Orgánico Integral Penal.
El 30 de agosto del 2021 se publicó el suplemento 526 del registro oficial. En este registro oficial se publicó la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. En el mismo se contemplan los delitos que pueden ser cometidos de manera digital. En el artículo 47 nos habla de las circunstancias agravantes de la infracción y en su numeral 21 establece que es una circunstancia agravante cometer la infracción en contra de una o más mujeres. Los tipos de violencia contemplados en el artículo 10 de la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, específicamente el literal H, ciberacoso sexual. El artículo 154 es la intimidación, amenaza o intimidación de causar daño a la víctima, familia o personas vinculadas íntimamente, y el acto debe ser un delito estipulado, es decir, la amenaza debe ser de un delito que se encuentra estipulado en el COIP y debe haber una probabilidad de la consumación de este hecho. Para este delito, la pena privativa de libertad es de 1 a 3 años. El artículo 154.1 es la instigación al suicidio. Es la inducción, dirección, por medio de amenazas, retos, órdenes o consejos. La comunicación puede ser verbal, física, digital o electrónica y obliga a la persona a provocarse daño a sí misma o poner fin a su vida. Este delito debe ser demostrable y tiene una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Por otro lado, el artículo 154.2, el hostigamiento, es la persona natural o jurídica que por cualquier medio tecnológico o digital molesta, perturba o angustia reinsistente y reiteradamente y busca cercanía con la víctima para causar daño a la integridad física y sexual. La pena privativa de la libertad para este delito es de 6 meses a 1 año. El artículo 150, la violencia psicológica contra la mujer o núcleo familiar, corresponde a degradar, controlar acciones, comportamientos, pensamientos, creencias y decisiones por medio de amenazas, manipulación, chantaje, hostigamiento, humillación y aislamiento. La pena privativa de libertad es de 6 meses a 1 año y si es realizada contra una persona que se encuentra que es una persona de atención prioritaria, se habla de una doble vulnerabilidad y la pena privativa sería de 1 a 3 años. El artículo 166, acoso sexual, es solicitar actos de naturaleza sexual para sí o para un tercero. En este caso existe autoridad laboral, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, profesional de la educación o de la salud. Existe un grado de subordinación de la víctima y un mal relacionado con las legítimas expectativas que se pueden tener en el ámbito de dicha relación. La pena privativa de libertad es de 1 a 5 años. En este caso, el ciberacoso sexual, utilizar tecnologías de la información y comunicación, se encuentran también dentro de este artículo. El artículo 178, violación a la intimidad. Es sin consentimiento ni tiene autorización legal. Acceder, interceptar, examinar, retener, grabar, reproducir y difundir y publicar datos personales, mensajes de voz, audio y video, objetos postales o información contenida en soportes informáticos y comunicaciones privados o reservadas. La pena privativa de libertad para este delito es de 1 a 3 años. La extorsión, con el objeto de tener provecho para sí mismo o para un tercero, por medio de la violencia o la intimidación, obliga a la víctima a realizar o omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio de un tercero. La pena privativa de libertad es de 3 a 5 años y si tiene agravantes de 5 a 7 años. El artículo 396 nos habla de las contravenciones de cuarta clase y en su numeral aún establece que el delito deberá ser cometido por cualquier medio, es decir, por las TICs, expresiones de descrédito o deshonra en contra de otra, el lenguaje agresivo, violento y vulgar y hostil, y la pena privativa de libertad es de 15 a 30 días. Los avances tecnológicos han permitido que las personas accedamos a herramientas de comunicación que permiten transferir información de toda clase en tiempo real. Si bien es cierto, las mencionadas herramientas facilitan el diario vivir de las personas, también han permitido que se desarrollen nuevas formas de agresión hacia los grupos vulnerables, en este caso, jóvenes, mujeres y personas LGBTIQ y más. La Constitución de la República del Ecuador es progresista en materia de derechos humanos y otorga un marco jurídico garantista de estos derechos, permitiendo que la legislación ecuatoriana se oriente a resguardar los mismos y de manera especial que los grupos vulnerables, en este caso los jóvenes, mujeres y comunidad LGBTIQ y más,
La exposición de los jóvenes a las TICs y a los avances tecnológicos ha generado que se vulneren un sinnúmero de derechos y más aún cuando se trata del género, ya que la afectación a la colectividad femenina y LGBTIQ es mucho más agresiva. Es así que la violencia de género ha encontrado una nueva forma de extenderse a través de los medios digitales. La Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual y digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos constituye un gran avance en la legislación ecuatoriana debido a que se otorga la figura digital a los delitos primarios estipulados en el COIP. De esta manera se abre el campo jurídico al especificar que el uso de las TICs para cometer un delito se encuentra tipificado. Esta modificación va más allá al establecer que el ciberacoso sexual como una forma de violencia de la mujer. A pesar de todo esto, es importante mencionar que a nivel de la ley de la juventud no existen modificaciones que tomen en cuenta estas nuevas formas de agresión. Adjunto las referencias bibliográficas para que ustedes puedan revisar de mejor manera esta información. Muchísimas gracias.